Hola, buenos días. Bueno, buenos días aquí en Houston, donde yo me encuentro, y buenas tardes allá en España, donde se encuentra nuestro invitado especial. El día de hoy, en nuestra charla entrevista, nos acompañará el señor Luis Miguel Domínguez, a quien sinceramente le agradezco de todo corazón esta maravillosa oportunidad y el privilegio de tener esta charla con usted. Muchas gracias, Rocío. Somos compañeros de viaje y sencillamente nos cuidamos y nos acompañamos, ¿no? Gracias, gracias de verdad. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, comentábamos hace un momento, yo le decía al señor Luis Miguel que por lo general, y la primera pregunta que yo hago es, ¿quién es Luis Miguel? Y antes de hacérsela formalmente, quiero decir yo, para quien no lo conozca, aunque sé que es reconocido internacionalmente incluso, voy a dar un muy breve resumen de lo que él es, ¿no? Es un naturalista, ecologista español y director de series de televisión sobre la naturaleza, también conocido por su ayuda a los animales en peligro de extinción. Es presidente de la asociación Lobo Marley, entre muchísimas otras cosas más, ¿sí? Hasta donde sé, también ha publicado 7 libros y tiene infinidad de premios, de reconocimientos. Creo que el último de los premios es el Sol de Oro Especial, que es, corríjame si estoy equivocada, lo recibió creo en el 2020. Sí, efectivamente. Así es, bueno, este es un pequeño extracto y yo le estaba comentando al señor Luis Miguel que muy amablemente cuando yo le pregunté si quería, si podía yo hacerle una charla, entrevista y la verdad tengo que reconocer que fue enseguida, me dijo que sí, o, de una manera que ahorita públicamente lo estoy agradeciendo, porque cuando yo me puse a investigar más a fondo quién era el señor Luis Miguel Domínguez, le dije, wow, quería esconderme, me sentía pequeñita, pero esto en realidad me habla pues de su grandeza, de su humildad y de lo grande que es. Así que, a ver, señor Luis Miguel Domínguez, ¿quién es usted? Bueno, querida Rocío, soy un ser humano como tú y en este caso tengo 58 años, aunque volví a nacer hace 3. Hace 3 años que volví a nacer. Fui víctima de un ictus, tuve un stroke, como se dice en inglés, tuve un ictus que hizo sangrar mi cerebro y que me dejó paralizada la parte izquierda de mi cuerpo y con una serie de problemas serios, importantes. Salvé la vida de milagro, Wow. pero eso me llevó a enfrentarme en soledad a la muerte, Wow. a la bella dama. La muerte es bella, la muerte es tentadora, la muerte es sobre todo una entidad natural que tenemos que entender como natural. Y esto es lo que te quiero decir. Soy ahora mismo un hombre en paz, mucho más en paz que antes del ictus, porque, entre otras cosas, he perdido el miedo a la muerte. Wow. Y esto es lo que te puedo decir. Soy naturalista, efectivamente, me dedico a observar la naturaleza, a entenderla y a intentar comentarla y contárselo a mis congéneres a través de los medios de comunicación. Muchas gracias, Rocío. Es un placer para mí estar contigo hoy. Ay, muchísimas gracias, al contrario, es un privilegio y un honor. Pero bueno, también le comentaba que más que una charla entrevista, pues yo en realidad quiero que sea usted quien nos esté hablando y diciendo, porque es muy importante todo lo que yo ya sé de usted, lo que he escuchado de usted. Aunque sí, si me lo permite, a mí me gustaría preguntarle, por supuesto, yo sé que esto fue en mayo 18 del 2019, cuando sufrió este ictus del que ahorita brevemente nos habló. ¿Qué significó esto para usted? ¿Qué vio? En fin, la palabra es suya. Bueno, realmente la primera fase del ictus, cuando te llega, es horror, me estoy muriendo. Y además me estoy muriendo delante de mi familia.
se me está yendo la vida entre los dedos, se me va la vida, me muero, qué pena, qué tristeza. Eso fue lo primero de todo, una tristeza. Yo adoro la vida, como te puedes imaginar, y me daba pena. Bueno, a partir de ahí ha habido todo un proceso que incorpora mi implicación en mi momento actual. Se trata de rehabilitar el cuerpo que ha quedado destrozado. Entonces, para eso tienes que tener la moral muy alta, la autoestima potente y poderosa y un sentido del agradecimiento permanente. Estoy instalado en el agradecimiento. Te puedo decir, Rocío, que a pesar de los problemas, yo, por ejemplo, este brazo no puedo moverlo adecuadamente, camino con un bastón. A pesar de todo eso, yo ahora mismo me siento muy, muy feliz. Y te voy a decir, entre otras cosas, ¿por qué? Porque yo esto lo he analizado. Porque ahora soy más consciente de mi vulnerabilidad. O sea, me he hecho más consciente de mi escala humana. Yo nunca viví a una escala que no fuera humana, nunca me he creído superior a lo que soy, pero desde luego ahora sí que sé que soy vulnerable, que soy un ser débil, que tengo puntos flacos y eso me hace sentirme importante, sentirme más fuerte, disfrutar de esta situación en la que caminar con un bastón puede convertirse en una lección para los demás, para la gente que te está viendo. Y especialmente yo, que tengo una dimensión pública por mi trabajo, aquí en España hago muchísima televisión. Bueno, mi último programa de televisión hoy en día, el que estoy preparando, que en breve va a emitirse, soy yo en busca de la vida. Soy yo el de siempre, por el campo, por la montaña, por el mar, por diferentes escenarios, andando, caminando con problemas y visibilizando mis dificultades, haciéndolas visibles, porque sin duda alguna el verbo fundamental en la humanidad es el verbo compartir. Tenemos que compartir todo y no tenemos en ningún caso que quedarnos ante un problema de problemas de movilidad reducida, por ejemplo. No tenemos que quedarnos en casa, en un sillón, asustados, victimizándonos. Somos víctimas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hay que preguntarse, ¿para qué a mí? No por qué, ¿para qué a mí? Y es como cuando te preguntas ¿para qué? Al final das con una pequeña, un atisbo de solución, posiblemente, ¿no? Wow, sí. Bueno, sí, sí recuerdo que exactamente en algo que, en una entrevista que leí acerca de usted, para qué, que por supuesto a mí me gustaría saber el para qué, pero antes de esto, señor Luis Miguel, si me lo permite, un ictus es, bueno, creo que en la terminología es un golpe, ¿no? Para muchos es un golpe de muerte, podría ser, y para usted estaba representando y estaba viendo que se estaba muriendo. ¿Qué sintió en esos momentos y qué fue lo que sucedió durante? Mira, lo importante en el ictus es sobre todo identificar los síntomas. Con esto puedes salvar la vida y posiblemente por esto yo he salvado mi vida. Mi mujer, mi esposa y una amiga que estaban allí dijeron, le está dando un ictus, y llamaron a la ambulancia, dijeron la palabra ictus y entonces se aplicó el código ictus, que quiere decir que el hospital, todo el mundo se pone con esa claridad de ideas a trabajar sobre un problema de infarto cerebral, ¿no? Y no otra cosa. Eso a mí me salvó la vida, sin duda alguna. Lo primero que me ocurrió es que empecé a hablar como borracho. Empezó mi lengua a fallar y empecé a hablar como borracho. Empecé a perder fuerza del lado izquierdo
incluso tenía una cosa en la mano y esta cosa se me cayó al suelo y yo la cara me dio una especie de parálisis facial, en fin, ese tipo de cosas. De ahí pasé a un coma, a un estado de coma de más de 2 meses. Un estado de coma que para mí fue espectacular, Rocío. No quiero animar a todas las personas que nos están viendo a pasar por un proceso comatoso, pero sí digo que mi coma fue maravilloso, fue una maravilla de amor, fue una sensación increíble en la que yo no he sentido tanto amor nunca en mi vida terrenal. No he tenido esta capacidad de percepción amorosa como la que yo tuve en el coma. En la situación de coma, uno se encuentra como un superhéroe, es capaz de atravesar paredes, de escalar, de bucear, tienes unas capacidades que no tienes normalmente, lógicamente. Y tuve unas sensaciones muy bonitas, porque no vi a Dios, no me hizo falta, pero no lo vi. Lo que sí vi fue mi propia fortaleza, mi propia persona pequeñita, como si fuera Le Petit Prince, el principito, como si yo fuera el principito recorriendo un mundo dentro del mundo. Entonces lo que sí comprobé fue la capacidad que yo tengo de soportar ciertas situaciones. Con mucha curiosidad me enfrenté a todo lo que vi y ahí me encontré con la muerte. Me encontré directamente con la muerte. Para mí la muerte fue seducción. La muerte fue el valor entre ir o no ir. Por ejemplo, yo llegué a un valle muy bello, bonito, muy bonito, al atardecer, un valle increíble. Era un valle que yo bautizo como el Valle de la Muerte, porque además allí yo sentía la presencia de miles de almas, sentía la sensación de que había mucha gente, pero no había nadie, estaba solo en aquella montaña. Y cuando me decido por bajar por un camino maravilloso, un camino precioso entre árboles, lo veo ahí abajo, y ya cuando voy a decidirme a ir para allá, una voz me dice: Luis Miguel, no, no vayas, vuelve para atrás, no es tu momento, no vayas para allá. Entonces yo me acuerdo que me enfadé porque yo quería ir, yo me enfadé con esa voz, giré, me acuerdo así y dije, joder, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a ir? ¿No? El caso es que realmente si yo hubiera tomado aquel camino, seguramente no hubiera vuelto, no me hubiera dado tiempo a volver. ¿Qué quiero decir con esto? Que la muerte no te atrapa, no te secuestra, no te mata, aunque valga la redundancia. La muerte no te mata, la muerte te seduce. Si esa seducción es poderosa, tú sucumbes a la seducción y te entregas. Y por eso todas las personas que hoy en día estén en este proceso de despedir a una persona querida o de ellos mismos despedirse de la vida, que sepan que el viaje va a ser muy estimulante, muy excitante. El último viaje de nuestra existencia va a ser maravilloso. Yo diría que con unos componentes eróticos, me atrevo a decir, unos componentes de belleza, de mucha belleza. Nadie te va a atrapar, nadie te va a hacer daño, no, 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 no. Yo de hecho volví, después de ese momento, volví hacia atrás, volví a este mundo, a mi mundo, y ahí me encontré ya con mi mujer, me encontré con toda mi familia después de 2 meses y tuve la clara sensación de perderle el miedo a la muerte. Yo volví con la sensación de haber aprendido una lección. Aprendí una lección muy importante, porque si ha habido un elemento con el que se nos ha manipulado durante miles de años, ha sido con el elemento de la muerte.
siempre con la muerte, con el miedo a la muerte. Yo diría como los antiguos romanos, mi cuerpo se está pudriendo, pero mi espíritu sigue vivo y sigue vivo eternamente. Ya soy un Dios, decían ellos, ya soy un Dios. Mi espíritu continúa. Claro, lo más importante es saber que la muerte no viene de golpe y acaba con el espíritu y con el cuerpo. La muerte es un proceso biológico que como mucho puede acabar con ciertos mecanismos biológicos que nos mantienen con vida, como puede ser el corazón, como puede ser el cerebro. Pero tu parte esencial, Rocío, mi parte esencial, nuestra esencia, nuestro espíritu, no puede morir de pronto solamente porque alguien nos dispare con un revólver o porque un accidente de tráfico nos dé un golpe. No, ahí no acaba todo, no. Quizá ahí comience todo, quizás sea ahí que comienza otra forma de existencia. En fin, son reflexiones, desde luego, de alguien que en mi caso no era creyente, sí espiritual, sí me he considerado siempre una persona muy espiritual. Dedicándonos a la defensa de la naturaleza, no podemos ser nada más que espirituales. Estamos trabajando permanentemente por el patrimonio natural de todos y entonces estamos ahí. Pero esa espiritualidad yo nunca la he llevado a una religión concreta, ni católica, ni musulmana, ni budista, ninguna. Soy agnóstico practicante. Considero que soy una persona que está en la búsqueda y en esa búsqueda estoy. Ahí. Wow. Bueno, mire, a mí me gustaría preguntarle, cuando usted se estaba dando cuenta que estaba sufriendo un ictus, ¿verdad? Sí. ¿Sintió miedo en ese momento? Sentí mucho miedo porque yo veía que algo muy grande estaba frente a mí y no podía pelear contra ello. Sentí miedo y tristeza. Mi hijo, un niño de 9 años, estaba ahí mirándome, estaba aquí a mi ladito y yo le veía la cara, pobrecito, me daba mucha pena, mucha tristeza. Sí, sufrí mucho miedo, tuve miedo, de verdad. Pero luego, durante el proceso, el miedo pasó a convertirse en otra cosa. El miedo yo lo mitigué con experiencia. Poco a poco, a medida que el coma fue avanzando, yo fui adquiriendo experiencia para vivir en esa otra dimensión. Entonces yo me tumbaba desnudo, iba desnudo totalmente y me tumbaba en posición fetal en unos lienzos blancos, en unas sábanas blancas. Yo me tumbaba ahí estaba como protegido, muy a gusto. Y en ese momento había una manta que me cubría, un cobertor que me cubría todo yo, como de acero. Era mullida, de amor, era de amor, pero era de acero, era fuerte y me protegía. Y yo no tenía miedo en esa situación, sabía que iba a salvarme dentro de una dimensión donde yo no tenía ninguna práctica, ¿no? Luego, algo muy importante. Yo, por ejemplo, empecé a elucubrar sobre la esencia de las cosas esenciales. Por ejemplo, en el coma yo no tuve ninguna sensación exterior de dolor, no tuve, me entubaron, me hicieron muchas cosas de estas que se hacen en los hospitales. Yo no sentí ninguna, pero sentí mucha sed, por ejemplo, una sed criminal, necesitaba beber agua y entonces en vez de beber agua, buscar cualquier agua, no, yo lo que tuve fue una sensación muy bonita. Yo quería saber de qué estaba compuesta el agua. Wow. Mi mente dijo, ¿cómo molecularmente está formada el agua? Y entonces empecé a buscar esa solución. Empecé a bucear en pequeñas pozas de agua
en charcos, me metía y ahí veía el agua, veía los cristales del agua, vi los cristales del agua, molecularmente entendí cómo eso que era tan esencial estaba formado, como si fuera una metáfora de la vida, de la propia vida, ¿no? Una belleza, el agua lo cogía, lo mordía, eran cristales de agua, una maravilla. Luego tuve una experiencia muy bonita porque demuestra que a veces nuestro cerebro funciona tan solo al 1%. Mira, yo decidí estar en Nueva York más de la cuenta. Viajé a Nueva York mucho durante mi coma. Entonces yo me plantaba ahí en el Central Park, me situaba ahí en el Central Park cerca del río Hudson, y entonces descubría un agua dulce que caía por unas rocas allí. Yo ponía las manos y bebía ese agua. Era un agua que me iluminaba por dentro. Yo bebía agua y me iluminaba todo el cuerpo. Yo lo veía iluminado. Era un agua pura, un agua fósil. Entonces me emocioné ante esa maravilla. Yo pensé, digo, fíjate, la ciudad de Nueva York, qué maravilla tiene aquí. Y yo estaba en aquel enclave natural de agua dulce maravillosa. Y cuando yo volví de mi coma, mi mujer, pobrecita, estaba asustada porque los médicos habían dicho que yo podría volver en estado vegetal, podría volver vegetativamente, porque mi afección cerebral era muy grande. Y cuando yo volví, la dije, digo, Mónica, vengo de la gloria bendita. Y dice Mónica, dice, ¡uy, qué bien! Y tal, me dio un abrazo como diciendo, este hombre está loco, ¿no? Digo, vengo de la gloria bendita. Digo, mira, cariño, lo que me ha pasado. Digo, mira, vengo de Nueva York, he visto esto, otro. Y entonces ella se puso a investigar, y un buen amigo en Google, agua dulce, Nueva York, empezaron a mirar y vieron una noticia que publicó National Geographic en esas mismas fechas. Que yo no leí, yo no oí nada, no leí nada, yo estaba dormido, estaba en coma, que dice que bajo el Atlántico, enfrente a Nueva York, se había encontrado la bolsa de agua dulce más grande de la historia. Miles y miles de litros de agua fósil enfrente de Nueva York. Y lo dice una noticia que fue publicada, que yo no tengo ningún contacto con esa prensa, pero en mi estado comatoso hubo una conexión con la belleza del agua, ¿no? Una maravilla, fue belleza. Increíble, ¿no, señor Luis Miguel? A ver, y esto me lleva a preguntar, todo esto que nos está platicando, todo esto en donde anduvo, y como dijo usted, está uno con superpoderes y se da uno cuenta de la magnitud o de la grandeza que uno tiene, ¿no? ¿Lo hacía de manera consciente o usted iba observando hacia dónde iba y hacia dónde lo llevaban? Sí, sí, ¿O era sí, consciente? Sí, consciente. Además, no es un sueño, o sea, yo lo diferencio claramente. Por una parte, porque sé que los anestesistas me dieron opio, por ejemplo. Alguien puede pensar que yo estaba fruto de la droga que me dieron en la anestesia, pero esto que yo cuento fueron experiencias vitales. Me ponían la piel de gallina. Yo recuerdo de erizárseme la piel, recuerdo de llorar. Yo lloraba emocionado ante la belleza que yo iba viendo. Yo lloraba. Yo recuerdo esas emociones. Recuerdo mi voz. Recuerdo yo ir caminando y gritando para oír mi eco. ¡Hola! Yo gritaba. Y entonces yo estaba totalmente consciente de lo que estaba pasando. No era una euforia solamente, no, era pura experiencia. Y además, con una serie de reflexiones que pueden ser de carácter filosófico. Por ejemplo, siempre he creído que la dimensión espiritual de las personas no es solo de las personas. Los animales tienen también espíritu. La palabra animal
viene de ánima, de alma. Y yo pensaba, cuando un cazador dispara a un elefante africano que tiene 20 años en esa sabana, debajo del monte Kilimanjaro, lleva 20 años allí viviendo, lo dispara y le mata, corta su flujo sanguíneo, por ejemplo, y le mata, ¿acabamos con el espíritu de ese animal? Mi opinión es que no. Mi opinión es que el espíritu de ese elefante permanece en esa sabana durante mucho tiempo, todavía permanece ahí, no me cabe ninguna duda. En fin, esto ya luego hay reflexiones al respecto, pero no me cabe ninguna duda. Lo que sí es verdad, Rocío, es que en el hospital quedó mi cuerpo y mi alma fue a la búsqueda de soluciones. Mi alma no estaba cómoda con el cuerpo ahí en el hospital, sin más. Por tanto, un alma que es enterrada, un alma que es incinerada, seguramente no está tranquila. El alma necesita su tiempo y hay que dárselo, hay que dárselo. Así es, así es. Recuerdo muy bien que en alguna entrevista que ya, bueno, usted ha tenido muchas, comentó usted que le dijeron que no volvería a caminar, ¿sí? Pero obviamente esto junto con todo lo que ha conseguido, porque bueno, como nos acaba de decir, pues que no iba a quedar de todo bien, ¿no? ¿Qué ha sido este reto para usted? Bueno, esta historia de superación mía ha venido a personalizar algo que yo siempre he admirado de los demás, de mis prójimos, que son las historias de superación, de un tema de movilidad reducida. Siempre que he visto a alguien con una silla de ruedas por la calle, que la he visto en el campo, en la montaña, me ha parecido que esa persona seguro que había hecho un trabajo interior muy potente. Ahora eso ha pasado a mí y me ha tocado asumir esa realidad. Es una experiencia realmente muy bella, muy sacrificada, muy dura. Cada día yo sufro dolores que nunca pensé que iba a sufrir. Solamente vestirme, ponerme la ropa, es un proceso muy complicado. Pero además he caído en manos de los mejores profesionales, que son los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales. Por ejemplo, yo he tenido a Jorge, terapeuta ocupacional, durante meses y meses delante de mí. Luismi, ponte esa camiseta, pum, la tiraba ahí, póntela. Entonces yo buscaba la estrategia. La estrategia es la cabeza por aquí, este brazo, primero este, que es el que tengo con hemiplegia, y una vez que el brazo hemipléjico ya lo he metido, ya meto el otro. O sea, tú tienes que buscar una estrategia para vestirte. Y eso ya lo he conseguido. ¿Y eso qué significa? Conseguir la independencia, conseguir ser independiente. Yo ya acompaño a Mónica a ir a comprar, a ir a la calle, la acompaño. Es más, te diré más, Rocío, me gusta que me vea la gente con mi bastón. Yo sé que al principio uno tiene una sensación de ser una persona débil con un problema y entonces te apoyas en ese bastón, miras al suelo, miras para abajo, pero yo ya con el tiempo he aprendido a mirar a los ojos a la gente y a escuchar. Mira, mira, es Luis Miguel, mírale. La gente ya comenta, mira esta persona está luchando. Y una persona que lucha y una persona que no se rinde siempre será una persona venerada y venerable, siempre. Siempre. Más débil, todo lo contrario. Lo importante es inspirar, lo importante es que nuestras vidas inspiren a los demás y a nosotros también nos inspiren las vidas de los demás. Eso es lo que nos hace seres sociales. La sociedad es eso, compartir experiencias. Sí.
Así es, así es. Hablando de esto, recuerdo que en una ocasión dijo, todos tenemos derecho a cabrearnos, ¿no? Pero yo Sí, no pregunté el por qué delito, sino el para qué. ¿Ha descubierto claro. cuál es el para qué, señor Luis Miguel? Quizá para esto que te estoy contando, ¿Mm? quizá porque lo que no nos mata nos hace más fuertes. ¿Mm? Y entonces yo ahora soy más fuerte. ¿Para qué? Para ser más fuerte, por ejemplo, para ser más fuerte. Sí, para ser más consciente de que en cualquier momento la vida te cambia, pero un cambio de verdad, Ujú. no solo un cambio de pareja, no solo un cambio laboral, no solo un cambio económico, un cambio esencial, un cambio que consiste en estar o no estar, en ser o no ser. Y eso puede pasar en décimas de segundo. Así es. Entonces, para eso, entiendo que para eso. Luego también para haber generado una gran familia de gente a la que yo no hubiera conocido jamás. Por ejemplo, a ti, Rocío, no te hubiera conocido jamás si esto no hubiera pasado. En fin, me siento realmente muy agradecido. Estoy en un momento de mi vida donde, para empezar, identifico el gran privilegio que supone una segunda oportunidad. Eso es lo primero, identificar que eres un ser privilegiado, que Ujú. se te ha dado una segunda oportunidad. Ujú. Esa segunda oportunidad, ¿qué significa? Vivirla a tope, vivirla de verdad, vivirla en serio, vivirla con responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del ser viviente? Vivir en el disfrute, vivir en la felicidad. Ujú. Yo a mis hijos solo les he enseñado a ser felices. No quiero nada más. El tema económico ya llegará, el Ujú. tema laboral ya llegará, pero vives coherentemente, eres coherente entre lo que desea tu corazón y la vida que haces. Si no lo eres, corta y toma otro camino inmediatamente. Esta es nuestra única responsabilidad, no hay otra. Así es. Claro. Así es. Regresando a esos días en que estuvo en coma, señor Luis Miguel, y todo lo que usted vio por allá, ¿no? Como por ejemplo el campo que usted veía, donde andaba, el agua, que ya vimos que, bueno, en realidad sí estuvo realmente ahí en Nueva York, ¿no? En todo esto que pues ni conocía, se dio a conocer después, ¿no? Sí, Justo sí, cuando usted sí. estaba viviéndolo también. Pero ese momento en que usted nos dice que se siente arropado, envuelto, ¿sí? Que era puro amor, usted dijo que caminó, que se puso en posición fetal. ¿Lo hizo de manera consciente, le vuelvo a preguntar, o se vio usted que estaba haciendo eso? O Sí, si lo hizo fue por qué? yo ahí me vi en plano cenital, me vi desde arriba. Yo Ok. me acuerdo de correr, ir corriendo por el campo y saltar de sábana en sábana y Oh, acurrucarme, y ok. acurrucarme. Pero yo me veía en plano cenital, Ok. sí. Y lo hacía conscientemente. Me hice un yonki de esa Oh, situación. Era puro vicio, era una belleza, no podía evitarlo. Y te digo más, el amor que yo sentí mm, es el amor de la gente, el amor de miles y miles de personas que estaban pendientes de mí. Es un amor no terrenal, no es el amor que siento mm, por una mujer o mm, por un hombre, no, no, mm, no, no. Era un amor mayor, mucho mayor que eso. Y me lo ha demostrado mi experiencia al ver los actos de amor de la gente que pensaba que yo me iba a morir y que rezó por mí o estuvo pensando en mí. Toda esa gente me provocó esa fuerza de amor que no me dejó marchar, no me dejaron ir. Yo no se lo puse fácil a la muerte, pero tampoco se lo puso fácil la gente que me acompañó. mm, Esto es algo importante que yo creo que alguien que tenga un problema parecido debería tener en cuenta. En la medida de cómo hemos vivido, mm, vamos a morir, mm, vamos a afrontar la muerte. así Si es. hemos sido personas muy queridas Mm, y que hemos amado,
no es importante solo que te amen, sino amar. Si hemos vivido en el amor nos va a acompañar en la muerte y eso nos va a dejar escapar o no. Va a ponerle difícil las cosas a la muerte, claro, indudablemente. Mira, yo he hablado con muchas personas que han tenido el ictus como yo, por ejemplo, y siempre mi pregunta era la misma: ¿estuviste en coma? Sí, sí, Luismi, estuve 1 mes o 2 meses, sí, estuve en coma. La gente me ha contado. En todos ellos, en todos los casos donde ha habido una ECM, una experiencia cercana a la muerte, en todos ellos han aparecido personas queridas para ellos que habían muerto, que habían fallecido, que han venido a acompañarles, sí, han venido a acompañarles. Se les suele llamar seres de luz. Yo no vi a ninguna, yo no lo viví eso, pero todas las personas con las que yo he hablado, sí. De hecho, yo tenía en mi habitación a un hombre de mi edad también en coma, estuvo los mismos días que yo, también con un problema de una fractura de cráneo y problema en el encéfalo. Esta persona, cada vez que me veía, una vez que acabamos el coma, se abrazaba a mí llorando y me decía: Luis Miguel, mi abuelo me dijo que no ibas a morir. Te digo, dale un beso a tu abuelo, invítale a un café de mi parte. Su abuelo había muerto, pero él lo vio y el abuelo le dijo: oye, Juan Carlos, vuelve otra vez, que no te vas a morir, no te toca, vuelve. Y dile a tu compañero de habitación que él tampoco va a morir, así que date la vuelta. Y entonces este chico estaba muy emocionado porque me decía: mi abuelo me lo dijo, mi abuelo me lo dijo. Digo, bueno, vale. ¿Y a qué cree que se deba que todos los demás vean y que Luis Miguel no lo haya visto? No haya visto. No lo sé, no lo sé. Quizá yo tengo personas indudablemente que han fallecido, pero yo no tuve ninguna sensación de recuerdo ni de mi mujer, ni de mi hijo, ni de nadie vivo, cercano. Yo no eché de menos a nadie. En esto fui muy egoísta quizá. Era yo solo y toda mi historia, todo el historial que me acompaña. Pero no eché mano de nadie. No me acordé de mis abuelos, no me acordé de nadie. No me apareció. Pero sí reconozco que en todas las personas existe esas personas que vienen a acompañar a su familiar en el tránsito y esto es muy bonito porque es algo que los médicos hoy están estudiando, porque la ciencia hoy en día tiene que hablar de estos temas más. No es cualquier cosa. Esta es una dimensión humana también, muy humana, y los médicos cada vez más lo tienen claro. Así es. 2 puntos importantes. Una dimensión humana que sería fabuloso estando aquí, ahorita nosotros bien, ¿no? Pudiéramos poder acceder nuevamente a ella sin tener que pasar por un ictus, por algún accidente, por alguna cosa de esa. Sería fabuloso. Pero comentando acerca de todas las demás personas que han platicado con usted y que efectivamente también yo sé que ven a personas o familiares, será tal vez, señor Luis Miguel, porque por lo general dicen que esos seres queridos de nosotros que ya trascendieron primero, vienen precisamente para ayudarnos y dejar de sentir miedo. Y usted estaba cobijado por el amor, no estaba sintiendo miedo en ese momento, entonces no era tal vez necesario que vinieran los seres queridos, ¿no? Indudablemente. Yo incluso cuando estaba en el valle de la muerte, en ese valle, cuando sentía el ambiente cargado, las almas allí, yo lo sentía, no me digas cómo, es algo instintivo. Yo sentía un ambiente cargado. Llegué a pensar en mis suegros. Mis suegros fallecieron muy jóvenes, los dos. Y mi esposa siempre me ha contado esa historia y yo la tenía muy presente. Entonces yo pensaba, digo, voy a ver a 2 personas de espaldas
me voy a acercar a ellos y los voy a dar un golpe en los hombros, así para que se giren, y estoy seguro que va a ser Milagros e Ignacio. Fíjate, yo llegué a pensar eso. Wow. Entonces, tuve la sensación de que yo ya había perdido el miedo. Yo ya no tenía miedo a ver a quien fuera. Yo ya era un hombre experimentado en esa dimensión. Wow. Fui experimentado en esa dimensión. Pero tenía esa sensación que iba a poder llegar a eso. Esto en realidad es algo que yo, que he convivido por mi trabajo con muchas etnias, con muchos pueblos indígenas, he vivido situaciones de todo tipo en la cultura amazónica, en Brasil o en África. He vivido mucho tiempo. Allí los chamanes, la gente que tiene experiencia como medium, lo que en realidad son personas que no temen a la muerte, que no le tienen miedo a los espíritus, que hablan con ellos con tranquilidad y que han naturalizado el proceso. O sea, se trata de naturalizar la muerte. La muerte forma parte de la vida. Vuelvo de nuevo a los romanos, a la cultura romana. Tú sabes que los romanos, cuando morían, le ponían una moneda debajo de la lengua para que pudieran pagar a Caronte en el último viaje en barca hasta el inframundo. Bueno, los romanos, antes de poner el cuerpo en el fuego o inhumarlo en la tierra, lo que hacían era tumbarlo en posición fetal en la tierra, sobre el suelo del campo, ponerlo ahí, porque hacían lo mismo con los niños cuando nacían. Cuando el niño nacía, antes de dárselo a la madre, lo ponían en el suelo. Decían, el niño ha nacido de la tierra y la persona vuelve a la tierra. O sea, naturalizar la muerte. Naturalizar la muerte. Eso yo creo que es fundamental. Y eso sí que es una labor que sería muy buena que se hiciera en los colegios, en las universidades, en los medios de comunicación, en las películas que vemos. No sé, sería muy importante que le perdiéramos a la muerte ese miedo no ancestral, sino ese miedo manipulado, ese miedo artificial que nos hace vivir en ocasiones en pena, vivir mal. Claro. Así es. Totalmente de acuerdo con usted, porque se nos olvida en este día a día que todos tarde o temprano vamos a morir, ¿no? Bueno, vamos a agarrar claro. el picaporte de esa puerta que hemos pretendido ignorar o pretender que no está ahí, salvo cuando nos dicen alguien murió y entonces, sí, ok, muy brevemente, muy sutilmente, y seguimos por la vida como si la muerte no existiera, ¿no? Eso es, eso es. Y el miedo, sobre todo el miedo, como bien me lo acaba de decir. Y aquí es donde yo quisiera preguntarle también. Sé, y lo estábamos platicando hace un momento, que usted siente como un compromiso platicarnos precisamente todo esto, ¿no? Pero más allá de eso, usted ha sido claro diciendo que esta experiencia, si algo le ha dejado es que precisamente perderle el miedo a la muerte, ¿no? Que es lo que todos deberíamos de hacer. Sí. Si yo le preguntara ahorita a usted, si tuviera el poder de regresar el tiempo, si tuviera el poder de cambiar las cosas, ¿quitaría este episodio de su vida? No, de ninguna manera. Pues porque estaría acabando con uno de los episodios más bellos y esenciales de mi existencia. Y te habla alguien que ha pisado tierra virgen en muchas ocasiones. Te habla alguien que de verdad ha vivido una vida maravillosa, donde yo, tú fíjate, cuando nosotros para filmar los animales salvajes nos escondemos en unos hides, nos escondemos en unos escondites y ahí nos ponemos con la cámara y estamos días enteros metidos sin que los leones nos vean, sin que los pumas nos vean. Nadie nos ve, los animales no nos ven y estamos viendo
su vida privada, es una belleza. Te lo dice alguien que ha vivido esa vida. Nunca jamás he sentido el poder del amor que sentí, la belleza que sentí. Y además te digo más, no quería volver a este mundo, no quería volver y tampoco quería morirme, pero desde luego volver, me parece este mundo demasiado pequeño, demasiado enano. Las cuitas de carácter humano me parecen pequeñas cosas. La envidia, el ego, la avaricia me ponen muy triste, me parecen pérdidas de tiempo ante la grandeza que yo estaba viviendo ahí. No, esta experiencia yo la quiero guardar para mí para siempre, claro. Claro, claro que sí. Y bueno, dijo algo importante, todo lo maravilloso y hermoso que estaba sintiendo y el amor que sintió en todo momento, ¿no? Pero dijo también, obvio, no me quería morir. Pero en ese momento en que tuvo que decidir, en que le dijeron, Luis Miguel, no es tu momento, no continúes por ahí, que estaba siendo seducido, obviamente, por lo que creemos sería la muerte. Claro. No estaba sintiendo tampoco miedo. Y cuando dijo, ok, no me quiero morir, tampoco era el miedo el que le decía, no, no me quiero morir todavía. No era el miedo. Miedo. Fue un proceso muy bonito que los neurobiólogos me han explicado que de alguna manera está haciendo que yo me recupere bien de mi ictus. Se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es la de veces que tú has apostado, has tenido que tomar decisiones en tu vida, la de veces que no has vivido en tu zona de confort, la de veces que has vivido en territorios complicados y has tenido que sacar de ti todo tipo de recursos. Esa es tu reserva cognitiva. Y eso es lo que a mí me iba a salvar, me dijeron los neurobiólogos. En ese momento en el que yo tenía que decidir ir por un camino o no hacerlo, fue eso, fue un proceso de reflexión, de decir, quiero aventurarme, quiero ir allí a aventurarme, pero cuando la voz me dijo, para, no lo hagas, en décimas de segundo en mi mente dije, no, creo que no me va a dar tiempo a volver, lo mismo no vuelvo. Entonces fue todo fruto de la experiencia, de la praxis, fue fruto de la praxis. Luego, de hecho, ya ahí volví, giré y salí al mundo actual, ¿no? Y ya no he vuelto. Y es muy bonito porque yo tenía un insomnio terrible. Yo tenía un insomnio que me mataba, que no podía dormir, tenía muchos problemas de trabajo, económicos, y no podía dormir. Desde que he tenido este proceso, duermo como un niño. Wow. También es muy importante porque el cerebro tiene lógicamente que pasar por las 5 fases del sueño y especialmente en la fase 4 y la fase REM, la fase 5, el cerebro aprovecha para restaurarse, para repararse, suelta unos efluvios, entran los mecánicos a reparar el coche ahí, en la fase 4ª y 5ª del sueño. Y entonces por eso yo ahora duermo de manera impresionante, pero no te lo digo conscientemente, es de manera inconsciente que yo cierro los ojos, hago un poco de meditación y me voy y duermo toda la noche de tirón y mi cerebro trabaja para restaurar las conexiones neuronales, ¿no? Sí, así es. Increíble, ¿no? Fíjese cómo a pesar de, hay beneficios que uno no podía imaginar que vendrían después de. Tenemos que sacar siempre de todo los aspectos positivos, no como un optimista tonto, sino sencillamente como una persona positiva. Estoy convencido de que hay siempre aspectos positivos en cualquier episodio de la vida. Así es. De verdad que sí. Cuando usted regresa, ¿cómo fue ese momento en el que abre los ojos, regresa de su coma y deja de sentir
todas esas emociones, ese amor que nos ha dicho que incluso no se puede describir porque no es parecido al amor que No, no. conocemos de aquí, y abrir los ojos y dejar de sentir todo esto y ubicarse en el aquí, en el Sí. ahora. Mira una cosa importante. Todo este proceso mío del coma pasa sin espacio y sin tiempo. Fuera de la ley, espacio-tiempo. Tiempo. De Sí. manera que yo, según las personas que tenía a mi lado, tardé en despertar 15 días. Ajá. 15 días. Del coma se tarda mucho en despertar. La gente lo ve en las películas y ven que una persona abre los ojos y despierta. No, tardé 15 días en despertarme. Ajá. Y en esos 15 días te da tiempo a ir captando diferentes parámetros, supongo, auditivos y de otro tipo. Pero el miedo era volver en estado vegetal o incluso volver en un coma de vigilia, que es una cosa terrible, que quiere decir que vuelves con los ojos abiertos, pero no conectas, no conectas. Wow. Eso podía pasar. Entonces, cuando yo volví, mi mujer nada más verme, como yo tenía una traqueotomía, yo no podía hablar, las cuerdas vocales estaban dañadas, entonces me dio una pizarra para que escribiera lo primero que se me ocurriera. Entonces yo, según desperté, la saludé como si fuera ayer. Mi amor, hola, cariño. Y la saludé con una naturalidad. Wow. Digo, vengo de la gloria bendita. Dice, toma, me da la pizarra y escribí ahí. Y la puse, todo es surrealista. Y entonces ella dice, bueno, ha vuelto Luis Miguel en estado puro, ¿no? Porque era una reflexión Sí. con un cierto matiz cínico, ¿no? Digo, todo es surrealista. Y eso fue lo primero que yo escribí, ¿no? Wow. Entonces, a partir de ahí lloramos, reímos, yo le conté todo lo que había vivido y ella quedó impactada. Y ella a su vez me contó lo terrible que había sido mi coma, porque yo tuve neumotórax, yo tuve una neumonía, me tuvieron que hacer diálisis en los riñones porque empecé a tener un fallo multiorgánico, empezó a fallarme los riñones, el pulmón, todo. Mi corazón funcionó bien y aguantó, y mi cerebro de alguna manera también, pero mi coma fue duro, duro de verdad. Y ella me explicó todo esto, ¿no? Y ahí es donde tomas conciencia de lo que ha ocurrido y la suerte que has tenido, ¿no? Bien, sobre todo cuando todo esto además viene acompañado de una experiencia tan bonita como esta, ¿no? Sí, la verdad es que sí, dentro de todo, ya vimos que usted por supuesto no la cambiaría, sino que es algo muy importante dentro de la vida. Y yo creo también que todo lo que usted vivió y vio allá depende de su personalidad, ¿no? De cómo es. Tal vez hay personas que cuando están del otro lado, por lo que menos se interesarían es por ver el agua de que está compuesta y que lo llevó precisamente a buscar a indagar. Entonces, nuestra personalidad, de alguna manera, nuestra forma de ser, nos acompaña también del otro lado, ¿no? Sí. Cuando ahorita que ya está en su proceso, por supuesto, en su vida y que tiene ahorita, recuerda esos momentos, ¿puede volver a conectarse con esas sensaciones que tuvo del otro lado? Sí, muchas noches antes de dormir, cuando estoy a gusto ahí, pienso y digo, madre mía, qué cosa tan increíble, cómo pude sentir esto, ¿no? Claro, wow. Sí. Indudablemente me conecto con ese tiempo, indudablemente. Wow. Ahora sueño mucho, pero no tiene nada que ver con aquello. Wow. Aquello fue increíble y vuelvo a tener esas sensaciones. Mira, Rocío, me has recordado una cosa. Mira, yo en esa relación que he tenido con las culturas indígenas del mundo, he bebido ayahuasca varias veces. El vino de los dioses, que llamaban los incas, la ayahuasca. Sabes que la ayahuasca es una mezcla
de un cipó, de una liana y de una hoja amazónica. Eso lo convierten en un té que se bebe y se hace un viaje impresionante. Pero ese viaje va a tener unas consecuencias u otras dependiendo de qué vida hayas llevado, de cuáles son tus experiencias que has tenido ayer o antes de ayer, de lo último que has vivido, de los pecados que tengas guardados debajo de la alfombra o no. Dependiendo de eso, tu viaje va a ser horroroso, vomitando todo el tiempo y pasándolo mal, o puede ser un viaje multisensorial maravilloso, ¿no? Bueno, pues esto de alguna manera también. Sí, eres tú el que vas a guiar el... Por eso yo me empeño en decir con claridad que a una persona a la que estamos despidiendo en una UCI o en una UBI, lo que tenemos es que abrazarla, darle un beso fuerte para que sienta a esa persona que estamos ahí, darle la mano y decirle buen viaje. Buen viaje, no hace falta más. Buen viaje, cariño, porque va a ser un viaje, es un viaje, buen viaje, no tengas miedo, todo lo que vas a ver va a ser especial y va a ser maravilloso. Disfrútalo, disfruta todo el camino y no tengas miedo a la meta no es lo importante, el viaje a Ítaca, que el viaje sea largo, que el viaje esté lleno de sorpresas, que nos paremos en los mercados etruscos a comprar perlas y piedras preciosas, que el viaje sea largo. La meta no es lo importante es el trayecto. Así es. Yo le agradezco de todo corazón, quisiera seguir hablando más con usted, porque aparte sé que tiene mucho conocimiento de muchas cosas. Como bien dijimos, yo me quedé corta en lo que resumí de usted, que en realidad no resume nada, todo lo contrario. No te preocupes, Rocío, no te preocupes. Pero... Es muy bonito una persona como tú llevando a cabo esta labor tan bonita desde un ángulo personal, pero seguramente sin exhibirlo. En muchas ocasiones lo haces y lo haces por amor a los demás. Eso es lo que nos hace muy felices, compartir con los demás y vivir en el amor, vivir en la entrega. Eso es lo más importante, vivir en la entrega. Y yo te agradezco de corazón toda tu labor. Al contrario, yo también. Aquí nos agradecemos entonces los dos. Yo espero algún día tener la oportunidad de personalmente conocerlo, por supuesto. Sí, nos tenemos será un honor, sí. De alguna manera. Pero bueno, para cerrar, ¿y qué le diría usted a las personas que estamos vivos, que no tenemos a un ser querido en UCI, por ejemplo, en cuidados intensivos, o que no estamos nosotros mismos pasando por algún proceso de morir? A las personas en general que vivimos el día al día, ignorando que en algún momento nos vamos a morir. Y esto lo único que quiere decir es que no queremos enfrentar eso, que nos da miedo, ¿no? Bueno, les diría que sean conscientes del auténtico y precioso milagro que es existir. Solamente existir es un milagro. Solamente cómo estamos constituidos, el organismo, el cuerpo humano, qué belleza. Cómo un óvulo es fecundado por un espermatozoide que dentro de una eyaculación de millones de espermatozoides decide llegar él y solo él, eso ya es un milagro. Entonces, seamos conscientes del milagro, respetemos, por favor, la vida sagrada en el sentido de proceso indescriptible, respetémoslo y tengamos claro que la vida es finita, es decir, la vida tiene un tiempo, vivamos el tiempo que nos toca y cuando llegue el momento de la muerte, afrontémosla con naturalidad, como parte de la vida, como parte de la vida. De hecho, la vida no podría ser sin la muerte, no. Lo más importante es saber que esas hojas que ahora cuando tú miras por la ventana estás viendo de los árboles
de los robles, esas hojas que ahora están de color amarillo, que están cayendo, que están en el suelo, lo más importante es saber que dentro de unos meses volverán a brotar otra vez, volverán a salir, volverán a ser verdes. Esa es la auténtica enseñanza. Esa es. Wow. Pues, ¿qué le digo? Muchísimas gracias, de verdad, señor Luis Miguel. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero honor, un verdadero gusto, un verdadero placer. Para mí lo ha sido un placer. Un placer de verdad. Y gracias. Un abrazo muy grande para todas las personas que te siguen, especialmente de Estados Unidos, país por el que yo tengo especial cariño, independientemente de que sé que proyecta en ocasiones una imagen colectiva que la ciudadanía estadounidense no quiere, pero a veces esa proyección se da independientemente de la ciudadanía a la que yo saludo con mucho cariño. Gracias. Y todos nosotros, créame, lo abrazamos desde acá y le decimos gracias. Gracias, gracias, gracias. Que sigan las bendiciones en su vida. Gracias. Venga, gracias, un placer. Adiós.